El sol caía a plomo sobre la facenda como una sentencia. El aire olía a café tostado, a barro seco y a sudor. Los tablones de la casa grande crujían al ritmo de pasos que nadie escuchaba realmente. En la senzala, el calor era una presencia más. Pegajoso, compañero de trabajo, testigo silente de cuerpos que se esforzaban para que otros comieran. Domingos caminaba entre los surcos con la espalda doblada por la costumbre y por la edad temprana en que le enseñaron a cargar la carga ajena. Sus manos sabían por instinto el mapa de la tierra. Sus ojos, por costumbre, evitaban encontrarse con los de la casa grande. Mariana, llamada Sina por unas pocas voces respetuosas, vivía en la otra cara de la propiedad. Una casa blanca de persianas abiertas, música ligera en las sobremesas y el privilegio de no mirar hacia abajo. Pero dentro de sus vestidos y sus miradas había un nervio que nadie en la casa grande conocía en verdad. Un temor que se disimulaba con la frialdad, un deseo que se mezclaba con la soberanía. Cuando el coronel Jacinto de Albuquerque estaba ausente, la casa cambiaba de ritmo. La señora de la casa se movía con menos decorum y más decisión. Fue así como comenzó una vorágine silenciosa que nadie, o casi nadie, vio llegar. La primera vez que Domingos estuvo a solas con Mariana, fue en la noche en que ella pidió que le arreglaran la persiana. Le habló de la tela, del ajuste, y sin palabras puso a prueba los límites que la ley de la casa marcaba con voz baja y un gesto. Domingos supo, de inmediato, que no había lugar para el consentimiento. Su mente recordó las noches en que la tierra lo dejaba sin humor, y sus manos, ahora forzadas, se convirtieron en amarre. Lo que ocurrió fue coerción. Lo que ocurrió dejó en Domingos un silencio de animal herido, una vergüenza que no podía confesar. No había palabras para decir que alguien con poder le había arrebatado trozos de su humanidad. La senzala lo notó en su andar, en cómo se apartaba de la mirada de los otros. Joaquim, que había visto más amaneceres de los que podía recordar, observó al joven con ojos que mezclaban pena y estrategia. «No hables, Domingos», le dijo una tarde, cuando las sombras empezaban a hacerse largas. «Habla y te venden. Calla y te matan de otras maneras». Benedito murmuró. «Ella es peligrosa en su silencio. La mujer con poder no siempre usa los puños. A veces aprieta hasta que todo estalla». María das Dores, con la calma de quien ha esperado a que el desastre pase, le trajo comida en una hoja de jornal y le tocó el hombro sin preguntar. Eran maneras de sostener lo que la ley y la costumbre pretendían quebrar. Mariana, por su parte, empezó a respirar con golpes distintos. Había aprendido a gobernar la casa con mano firme. Había aprendido también a esconder las sombras. Cuando el vientre le empezó a acusar la noche en la que nadie miraba, sintió que la casa entera podía caerse sobre ella. Se miró frente al espejo y no reconoció la mujer que traía la promesa de un hijo. En sus ojos, la felicidad y el miedo se mezclaron como dos corrientes que amenazaban con ahogarla. Le aterraba, sobre todo, la posibilidad de que el coronel descubriera lo que ella callaba. Si él sospechara, la humillación sería doble, la afrenta pública y la pérdida de la silla que la definía. Domingos vivía como quien camina por una cuerda floja. Cada paso podía ser el que precipite la caída. Había noches en que el llanto se le pegaba en la garganta y no encontraba a quién dirigirse. Joaquim le decía, con voz de quien recuerda las reglas del tiempo: «No eres el primero en esto, pero hay maneras de seguir con vida. Mantén la mirada baja. No dejes que te vean extraño». Domingos obedecía porque la obediencia era la única medicina posible. La ley de la facenda no perdonaba ni la verdad ni la humildad. Una tarde, la sirvienta Isaura, hija del coronel con quien la casa mantenía un trato de protocolo y distancia, vio algo que no debía. Había pasado por detrás de las cortinas para tomar una bandeja y escuchó voces ahogadas en la penumbra del cuarto de costura. No entendió los motivos, solo oyó promesas y órdenes y la ansiedad que se escondía en ellas. No contó nada. En la casa grande la lealtad era un tela de araña. Unos tejían con orgullo, otros con temor.
Isaura aprendió a callar tan bien como los otros. Cuando Mariana notó el cambio en su cuerpo, reunió sus manos y preparó su discurso para decirle al coronel que esperaba un hijo suyo. La noticia fue recibida con la pompa que esperaban en la casa. Manjares finos, un brindis silencioso, discretas miradas de admiración. Jacinto creyó en aquello que su esposa le ofrecía porque el mundo le había enseñado a aceptar comodidades. Era más fácil creer que la descendencia confirmaría su línea que imaginar la verdad insoportable. Y mientras la casa celebraba en guirnaldas de respeto, la senzala se debatía entre el silencio cómplice y la rabia contenida. Pero los secretos en las facendas rara vez permanecen bajo llave. Rumores miércoles por las esquinas. Unos oyeron voces en la madrugada, otros pasos apresurados. Joaquín miró a Domingos con esas arrugas de quien sabe el precio de las palabras. Si te preguntan, miente. Le dijo con firmeza que no tenía de cobardía, sino de protección. Pero también guarda en el cuerpo lo que te pertenece, la memoria. Domingos sabía que premiaría o castigaría su honestidad. La balanza estaba siempre inclinada hacia el dueño de la casa. El coronel, al volver de la ciudad, mostró un gesto de orgullo que apagó por un momento las sospechas. Dio palmadas en la espalda a los hombres de campo, aceptó las reverencias y permitió que Mariana le posara la mano sobre el brazo, con la ternura teatral de quien exhibe su reino. Sin embargo, en sus ojos había una fricción, preguntas pequeñas que no terminaban de formularse. Los rumores llegaron a él como un moscardón zumbando por entre la servidumbre, y cuando la tensión creció, Jacinto decidió que la ley de la casa necesitaba una afirmación. Llamó a Domingos a la sala principal. La escena del interrogatorio fue corta y fulminante. El coronel caminó con la sombra de su autoridad y clavó la pregunta con la velocidad de quien no tolera la duda. ¿Qué sabes tú?, dijo con una voz que pretendía ser neutral pero que cortaba como un látigo. Domingos, frente al hombre que representaba la ley de su mundo, sintió que la tierra no tenía nombre. Sabía que la respuesta lo podía vender, o matar, o ambas cosas. Sabía que el silencio podía proteger su cuerpo a corto plazo y condenarlo a vivir con la vergüenza eterna. Prefirió la crudeza de la verdad a la mentira que costaba vidas. Confesó. No buscó palabras suaves. Dijo que había sucedido bajo la presión de la casa, que había sido forzado y que no había gloria en aquello. El coronel escuchó, y el silencio cayó en la sala como una cortina de hierro. ¿Engañarme?, preguntó Jacinto, más sorprendido por la humillación que por la acción. La ira le vino como una ola. Ordenó castigos que la ley de la facenda dictaba, la amenaza de venta, el aviso público, el castigo corporal si hiciera falta. La posibilidad de enviar a Domingos al sertón o al litoral posterior fue pronunciada con la misma frialdad con que se entrega una pieza de ganado. Mariana, sin embargo, no había previsto el quiebre que la confesión traería. Su cara perdió el color, no tanto por la exposición como por el miedo a que el hijo que crecía en su vientre fuera la prueba viviente de su traición. Esa noche hubo un disparo en la casa. Dicen que fue una escopeta que quiso asustar. Otros, con voz más baja, aseguran que alguien intentó rasgar la tela del secreto a balazos. Nadie supo a ciencia cierta. La facenda se tensó como si una tormenta hubiera llegado, y nadie creyera en el rayo. En la senzala, la tensión se volvió rumor que corría de boca en boca. Benedito dijo que no había justicia en la ley del hombre. María das Dores lloró en silencio por la mujer que había sido atrapada en su propia red. Joaquín, con la paciencia que le quedaba, empezó a preparar cosas: mantas, una pequeña cesta, el posible consuelo de quien mira el desastre desde lejos. Si el niño nace de esa manera, hay que cuidarlo, murmuró una noche. Los niños sufren menos si alguien les nombra la verdad desde la ternura. Domingos, que aprendía a vivir con la vergüenza como un peso en el pecho, se ofreció en silencio para todo lo que pudiera proteger al hijo, que quizá no sería suyo a ojos de la ley, pero que sería una verdad humana.
Cuando Mariana entró en trabajo de parto, la casa grande se cerró de golpe. Las manos de la partera trajeron sollozos y pasos apresurados. La puerta del cuarto se llenó de miradas que no sabían si perdonar o condenar. Domingo se quedó fuera de la puerta, pegado al umbral como si una barrera invisible lo separase de lo que debía ser suyo. La luz que entraba por la rendija dibujó en su rostro la espera de los condenados. No hubo detalles explícitos, solo el sonido de respiraciones que se contaban, el lamento de la partera y el primer llanto que llegó como una bala de verdad. El niño nació con un llanto feroz y una piel que no mintió. No era necesario ser sabio para ver que el color de su torso no coincidía con las manos de la Casa Blanca. Pero en la facenda se respiraba la diferencia en otras cosas. En los pliegues del labio, en la curva de la ceja, en la inclinación del dedos que tantean. Mariana, blanqueada por el esfuerzo, sostuvo al pequeño contra su pecho y dijo con una voz que intentaba ser una afirmación: «Es tuyo, Jacinto». El coronel, que había sido convocado al cuarto a modo de formalidad, se acercó con el orgullo herido y apoyó la mirada en el cuerpo pequeño. Quería creer. Quería que el mundo siguiera obedeciendo la línea que le convenía. Pero la verdad, a veces, dice su nombre con un gesto minúsculo que nadie esperaba. La partera, sin intención de armar escándalo, dobló la manta y dejó expuesta la muñeca del niño en el momento en que una luz le dio. Allí, sobre la piel recién nacida, se veía un lunar, una marca en forma de media luna, exactamente en el mismo lugar que Joaquín recordaba en la muñeca de Domingos. Una cicatriz de infancia, pequeña y redonda, que el anciano podría dibujar con palabras si le pidieran. Joaquín, que estaba en la puerta con la humildad de quien no quiere asomarse, se acercó y la memoria lo golpeó como un martillo. «Por los dioses», exclamó antes de poder contenerse. «Ese lunar es de Domingos». La habitación se heló. Isaura, que había entrado para ofrecer un paño y había visto el rostro del niño, miró de un lado a otro, sin comprender al principio. Su educación le había enseñado a sostener los secretos de la familia como quien guarda reliquias. Sin embargo, su mirada no podía sostener la mentira de su madre. Alzó la voz, un hilo que se fue rompiendo en pleno cuarto. «No es del coronel. Es igual al de Domingos». Nadie había esperado que una joven criada por los privilegios del blanco se atreviera a decir aquello delante de los suyos. Las palabras rodaron por la sala como canicas contra el suelo. El coronel empalideció. Si la evidencia era el lunar, la lógica se impuso. ¿Cómo negar lo que los ojos veían? La humillación, que antes podía ser contenida en murmullos, se volvió pública. Jacinto estrujó el pañuelo entre las manos y la rabia salió en forma de sentencia. «¡Mentiras!», gritó, pero la palabra cayó como un eco hueco. Mariana no supo qué decir. Su boca buscó una defensa que no apareció. Había engañado al hombre que la definía para sostener su posición y ahora, la mentira le explotaba en la cara como fruta madura. Algunos en la casa se volvieron a su favor. Otros, que vivían de la sombra del poder, observaron con interés por quién caería la última. El grito de la revelación llegó hasta la senzala. Los hombres y mujeres que trabajaban habían recogido en cada rumor una pizca de la verdad y la habían mezclado con la rabia y el miedo. Benedito, con la voz que guarda lo que no puede contar, se acercó a Domingos y le ofreció algo que no tenía precio, la mirada de quien entiende. «Toma al niño si puedes», le susurró. «Es tu sangre. Nadie le dará ternura como tú». Domingos, temblando como un junco, no se atrevió a tomarlo. Era consciente de que cualquier gesto suyo sería interpretado como provocación, y que el precio de tocar al hijo podría ser su venta segura. Jacinto, para salvar su orgullo o para demostrar su control, decidió que la ley de la casa tendría que aplicarse. Ordenó que Domingos fuera traído ante todos, que su vergüenza fuera expuesta en la plaza de la propiedad. La amenaza de venderlo cruzó la facenda como un relámpago. Joaquín,
Con la sabiduría que lo asentó en su lugar, no se quedó de brazos cruzados. En la noche que siguió, mientras la casa grande celebraba un orgullo herido y Mariana se escondía en su cuarto, Joaquim y María das Dores urdieron un plan pequeño y peligroso: esconder al niño hasta que encontraran una manera de protegerlo. Fue Benedito quien, con manos firmes y corazón encogido, tomó al bebé en silencio. Lo envolvió en las mantas que la partera había dejado y lo llevó a la senzala, donde la oscuridad les daría cobertura. María das Dores preparó una cuna improvisada de trapos y palabras suaves. Joaquim susurró historias de antepasados que no habían permitido que el horror les quitara la ternura. Domingos, mirando la cuna vacía, sintió que algo de su alma se desprendía. La posibilidad de tocar a su hijo estaba al otro lado del filo de la decisión del coronel. Al amanecer, cuando la casa despertó con sus costumbres, circuló un rumor distinto. El niño había desaparecido. La casa grande volteó su ira hacia la senzala. La acusación fue un látigo que quiso partir vidas. Jacinto ordenó búsquedas, amenazas y castigos. Fue en ese momento cuando Isaura, con una valentía que nadie esperaba, se presentó en la senzala y miró al coronel a los ojos. «Mi madre tuvo miedo», dijo con voz trémula pero firme. «Pero esto no es solo culpa de ella. Si van a castigar, acuérdense de quien les dio el pan». Sus palabras no legalizaron la verdad, pero hicieron visible la grieta. La confrontación estalló en la plaza de la Facenda, un diálogo rudo entre la ley del terrateniente y la humanidad de los otros. Jacinto exigió que le devolvieran al niño. Joaquim le ofreció la verdad en la forma más simple: «El pequeño será cuidado por los nuestros. No lo entregaremos a la injusticia». La negociación no tuvo formalidades. La tensión creció hasta que el coronel, por miedo a la deshonra pública, dejó en claro su plan: castigar a Domingos y apartar a Mariana de la vida pública. No hubo juramento de paternidad, sino una humillación prolongada. Domingos sería vendido. Era la fórmula del mundo, alguien debería pagar. Pero la venda que intentaron poner sobre la Facenda tuvo un ripio inesperado. Isaura, cansada de ser un ornamento, se negó a permitir que el niño desapareciera en el anonimato. Con la torpeza de quien no conoce los pasos de la rebeldía, pidió al coronel que al menos permitiera una muestra de paternidad frente a los presentes, que alguien reconociera lo evidente sin abrir la herida por completo. Jacinto, más preocupado por la reputación que por la justicia, aceptó que se hiciera una comprobación pública. Quería que la verdad saliera controlada, envuelta en su autoridad. En la plaza, delante de la casa grande y de la senzala, la partera dejó al niño en manos de quien lo tuviera a bien sostenerlo para que todos miraran. Fue entonces que Benedito, con la voz que no olvida, llamó a Domingos. «Ven aquí», dijo como quien convoca a un animal mitológico. El hombre salió con los ojos hinchados de no llorar, no por la vergüenza, sino por la tensión. Se acercó, y al mirar al niño, algo en él pareció reconocerse. La curva de la ceja, la forma de la nariz, y allí, como una sentencia, la media luna en la muñeca que Joaquim mencionara, exactamente igual. Domingos no debió decir nada. El gesto fue suficiente. La multitud contuvo el aire. Algunos sirvientes de la casa, que habían preferido creer la versión cómoda, empezaron a entreverse en murmullos. El coronel perdió la compostura, se llevó la mano a la frente, y la calle entera oyó su respiración acelerada. Mariana, que hasta entonces había contado con la mentira como sostén, se vino abajo en la presencia de la evidencia. No hubo defensa posible. La verdad se plantó en la plaza como una estaca. Lo que siguió fue un paisaje de consecuencias. La violación del secreto abrió la caja de los rencores. Jacinto, en su orgullo herido, no encontró salida que no fuera castigar a Domingos públicamente y, para escarmiento, anunciar su venta. Mariana fue recluida en la casa. Su posición social se tambaleó como una mesa sin una pata. Para la senzala, la revelación fue un acto que dejó heridas y certezas. La certeza de que el poder puede falsear la paternidad
y la certeza de que el deseo de los poderosos puede destruir vidas. Para Domingos, la verdad fue a la vez alivio y condena. Había recuperado su nombre, pero lo había perdido todo. Sin embargo, entre la fatalidad hubo gestos de humanidad que la historia no debería borrar. María das Dores y Joaquim organizaron la salida del niño en un cajón de trapos a la casa de una pariente en otro lugar de la comarca, donde la mirada de los poderosos llegaba con menos fuerza. Benedito, con la voz rasgada, llevó al pequeño bajo su protección por un tiempo. Domingos, en el momento final antes de que lo subieran al carro que lo llevaría lejos, tocó la mano de su hijo sobre la distancia. Fue un toque pequeño, casi sin fuerza, pero la comunión de esos dedos quedó en ambos. La venta de Domingos ocurrió como la ley lo manda. Anuncios, regateos, una separación que no tenía nombre. Algunos de las ensalas sembraron rumores de fuga, otros lloraron cantos antiguos. Joaquim, con un resentimiento que parecía una oración más que una queja, dijo: «Nos quitaron al hombre, pero no nos quitaron la memoria. Donde quiera que vaya su nombre sonará». Y en efecto, la voz de Domingos se mantuvo viva en relatos. No como la de un número vendido, sino como la de un hombre que sufrió injusticia, y aún así, dejó huellas de amor. La verdad pública no trajo reparación. El coronel no fue juzgado por la ley de su propio mundo. Mariana quedó con el estigma que la casa le impuso. Domingos se fue con las manos vacías. Pero la revelación del origen del niño rompió la farsa. Ya no pudieron fingir que todo estaba en su lugar. Lo que antes era silencio forzado, se convirtió en rumor que vivió en la cocina, en los corrales, y en las canciones que las mujeres susurraban al lavar la ropa. Años después, cuando alguien preguntara por el niño, las respuestas llegarían con variaciones. Algunos dirían que se crió lejos, otros que su nombre se perdió en los libros de la ciudad. Pero la senzala conservó su versión como se guarda una reliquia, como la verdad que no debe olvidarse. Las voces más viejas cantaron, en noches de vigilia, el nombre de Domingos junto al sonido de las manos que extraían tierra. Benedito, que siempre fue discreto, se encargó de que la memoria no se apagase. Cada vez que la luna iluminaba el patio, recordaba la media luna en la muñeca de aquel que fue vendido. La historia de Mariana, la del coronel y la de Domingos no termina en una sentencia de justicia. Termina en pequeñas resistencias, en una madre que llora por su mentira, en una comunidad que cuida lo que la ley quiere destruir, en una anciana que cuenta la verdad a sus nietos para que no se pierda. El niño fue la verdad hecha carne, su nacimiento fue la acusación y el espanto, pero también la prueba de que la dignidad no se vende. Lo que quedó, al final, fue la necesidad de recordar. Que no se olvide. En aquellas tierras donde el poder habló más alto que la humanidad, hubo personas que abrieron la boca y dijeron lo que veían. Hubo quienes ocultaron y quienes protegieron. Y por sobre todo, quedó la certeza de que la memoria es el único remedio contra el olvido. Si esta historia te toca, suscríbete para que otras voces que la historia quiso silenciar puedan ser escuchadas. Hoy, cuando recordamos la Facenda, no debemos buscar consuelo en la épica. Debemos mirar las huellas. Recordar a Domingos es recordar a todos los que fueron vendidos por un sistema que llamaba propiedad a lo que no podía pertenecer a nadie. Recordar a Mariana es recordar la complejidad de quienes ejercen poder desde sus propias prisiones. Recordar al coronel es nombrar la impunidad que tantas veces se oculta bajo lino blanco y bandejas pulidas. La memoria no cura todas las heridas, pero es ella la que obliga a nombrarlas. Que el llanto del niño aquel día no sea una historia más, sino una advertencia. La verdad, aunque tardía, siempre encuentra la manera de decir su nombre. Comparte y suscríbete para recordar juntos a los que la historia intentó olvidar.